Hola, buen día, tengan todos ustedes. El día de hoy les presentaré qué es una nota técnica y cuáles son los requerimientos que conlleva. Conforme los artículos 36, 36A, 36B, 36C, 36D, 96 y 107 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, las instituciones deberán presentar ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas la nota técnica y la documentación contractual correspondiente a los productos que pretendan ofrecer al público. Primero que nada, ¿qué es una nota técnica? Es el documento que describe el sustento técnico de las primas puras o de riesgo y de las provisiones técnicas, en función de muestreos estadísticos y cálculos actuariales sustentados en tablas de mortalidad e interés técnico aplicables. Son preparadas por actuarios que ostentan cédula profesional que lo acredite como tal ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En la página web de la Comisión podemos encontrar la circular S8.1, mediante la cual se señalan a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros la forma y términos para el registro de productos de seguros. Para el procedimiento del registro de los productos vía remota a través del envío de información y archivos magnéticos por Internet, en el módulo en la página web de esta comisión, que es http://www.cnsf.gov.mx. Pero, ¿y cuál es la documentación que se deberá registrar ante la comisión? Bueno, en primera instancia tenemos lo que es la nota técnica, misma que deberá ser firmada electrónicamente por un actuario con cédula profesional, que además cuente con la certificación vigente emitida para este propósito por el Colegio Profesional de la Especialidad o haya obtenido la acreditación de esta comisión requerida para este efecto. La nota técnica lleva una inscripción que dice: nombre del profesionista, con cédula profesional tal y certificación o acreditación tal. Hago constar bajo mi responsabilidad profesional que la metodología para la determinación de la prima, reservas y demás elementos técnicos considerados en la presente nota técnica se apega a lo previsto en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. La siguiente documentación es una documentación contractual que es firmado electrónicamente por el responsable de la elaboración del dictamen jurídico y el dictamen jurídico que es firmado electrónicamente por el responsable. Esto es nada más se hace una excepción en los contratos de no adhesión. En el dictamen jurídico deberá de llevar las siguientes inscripciones: nombre del profesionista, con cédula profesional tal y registro otorgado por esa comisión como dictaminador jurídico número tal. Hago constar bajo mi responsabilidad profesional que la documentación contractual del producto denominado, se menciona el nombre del producto, se apega a lo previsto en los artículos 36 y 36B de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y demás disposiciones aplicables. Más aparte se pone nombre del profesionista con cédula profesional y registro otorgado por esa comisión como dictaminador jurídico número tal. Hago constar bajo mi responsabilidad profesional que las cláusulas y o formatos de carácter general incorporados a la documentación contractual de los productos se dice el nombre de la operación y el ramo, se apegan a lo previsto en los artículos 36 y 36b de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y demás disposiciones aplicables. El análisis de congruencia es un documento que es firmado por el actuario y el abogado donde se da una congruencia entre el dictamen jurídico y la nota técnica. Y este análisis de congruencia también lleva una inscripción que dice: los que suscribimos, nombre del actuario, con cédula profesional tal y certificación o acreditación tal, y el nombre del abogado de la institución, con cédula profesional tal, bajo nuestra responsabilidad profesional, hacemos constar que hemos verificado que las obligaciones asumidas en las condiciones contractuales del producto denominado, nombre del producto, se encuentran fielmente respaldadas mediante los métodos actuariales descritos en la nota técnica correspondiente. Y hay ciertos requerimientos específicos para los seguros especializados en salud.
Y ahora les mostraré cómo deberá estar integrada la nota técnica en la forma y términos que se señalan a continuación. Primero que nada, vienen las características del producto, que sería el nombre del producto, cómo es el que se da a conocer, el ramo, las modalidades, ya sea individual, grupo o colectivo, alguna característica especial del producto que permita distinguir el producto, ya sea que sea flexible, con o sin dividendos, una venta masiva, experiencia propia, experiencia global, para turistas, para empleados de gobierno, etcétera. La temporalidad del producto, pues ya sea es el periodo de cobertura, el pago de primas, el tipo de contrato, ya sea de adhesión o de no adhesión, y para los productos de seguros señalados en la fracción 5 del artículo 8, los de salud, se va a indicar si se utilizarán recursos propios o de terceros, si su sistema de atención de servicios médicos contará con un médico de primer contacto. La siguiente parte es la descripción de coberturas. Estos son los riesgos cubiertos, el plazo, que serán las edades de aceptación y cancelación, los bienes que se cubrirán, beneficios o indemnización en caso de siniestro, circunstancias que modifiquen la cobertura, beneficio o vigencia. Aquí se especificará cuál será la cobertura básica, cuál será la cobertura adicional, ya sean especiales, opcionales o que se podrán contratar mediante convenio expreso, o coberturas de servicio, cualquier tipo de servicio que sea, asistencia médica, jurídica, automovilística, en viajes, al hogar, etcétera. En hipótesis técnicas, para cálculo de primas de riesgos y reserva de riesgos en curso. Para los seguros de vida son las hipótesis demográficas para prima de riesgo y la reserva matemática. Para seguros de accidentes y enfermedades se habla de tablas de frecuencia, montos promedio, morbilidad, índice de siniestralidad, etcétera, para el cálculo de la prima de riesgo. Y en los seguros de daños, pues sería la frecuencia, la severidad y el índice de siniestralidad, etcétera, para calcular nuestra prima de riesgo. Estas son las hipótesis técnicas. La siguiente área es información estadística. Aquí se debe de incluir e indicar la información estadística que se utilizará, señalando datos para su identificación y verificación, ya sea el país, el autor o el año. Deberán de contar con datos consolidados, cuál es la base de cálculo de nuestra frecuencia, de severidad, los montos promedios, etcétera. Modificación, depuración y transformación de datos bases de estadística. Las tarifas del reasegurador, se debe presentar el contrato del reaseguro. Tarificación experimental, en caso de no existir información suficiente y confiable de la compañía o mercado asegurador. O no se requiere indicar el origen de la información estadística si la prima proviene de estudios y manuales de la AMIS que hayan sido previamente convenidos con la Comisión o estudios establecidos en la Regulación Mexicana de Seguros. La siguiente área, el número 5, son nuestras hipótesis financieras para primas y reserva de riesgos en curso. Aquí se debe especificar la tasa de interés técnico para primas y reserva, supuestos de inflación, incremento salarial o cualquier otro tipo que se pretenda utilizar, y los fundamentos de la tasa conforme a los principios establecidos en los estándares de práctica actuarial, excepto cuando la tasa a utilizar sea la regulatoria. En el número 6 serían los procedimientos y fundamentos de la prima de riesgo. ¿Cuáles son las fórmulas de prima de riesgo a calcular? Los fundamentos para fórmulas especialmente diseñadas por el actuario, teoremas matemáticos, funciones de probabilidad, teorías de la credibilidad o procesos estocásticos. Y los parámetros, cuál es el valor y la forma de cálculo de los parámetros. También vienen los deducibles, coaseguros y copagos. Se debe de indicar cuáles son las fórmulas de cálculo o el valor de los deducibles, coaseguros o copagos y su afectación en el cálculo de la prima de riesgo. Y también se deberá presentar cuáles son los recargos y descuentos basados en el riesgo. En todos los casos se deberá indicar y justificar el valor de los descuentos o recargos a la prima de riesgo, con base en la estimación de la disminución o aumento que dicha circunstancia produce en el costo esperado del riesgo, o ante carencia de información estadística, con base en fundamentos cualitativos que expliquen claramente la influencia de dicha circunstancia en el riesgo asegurado. Ahora sigue los procedimientos y fundamentos de la prima de tarifa. ¿Cuáles son las fórmulas para
calcular la prima de tarifa. ¿Cuáles son nuestros costos de administración, los valores o el esquema de gastos, el porcentaje de prima por póliza? Costos de adquisición, valores o esquemas de los costos de adquisición, las comisiones y los bonos. Nuestro margen de utilidad, indicar el esquema del margen de utilidad requerido para determinar la reserva suficiente. Los recargos y descuentos a la prima de tarifa que se determine con base en el aumento o disminución de los costos de adquisición, gastos de administración o margen de utilidad o descuentos por volumen de suma asegurada. No se requiere justificación de descuentos o recargos cuando formen parte de estudios y manuales de la AMIS que hayan sido previamente convenidos con la Comisión o se basen en el estudio establecido de la Regulación Mexicana de Seguros. Para beneficios adicionales otorgados por las instituciones autorizadas para la práctica de los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social, la nota técnica deberá contener un estudio de factibilidad actualizado a las condiciones del mercado, considerando una proyección de al menos 5 años en el que se desglosen los supuestos considerados por la institución para otorgar los niveles de beneficios propuestos, entre ellos el incremento a reservas, la tasa de rendimiento real esperado, siniestros, gastos o cualquier otro utilizado. Indicar cualquier valor utilizado para el cálculo de la prima. Se deberán definir todos los parámetros, símbolos y conceptos utilizados en la nota técnica. Los símbolos, parámetros o conceptos que correspondan a valores que deban estimarse deberán quedar definidos y expresados en términos algebraicos, con independencia de que se dé una explicación conceptual de estos, y ampliar la notación común. En caso de establecer símbolos propios, definir el significado de los mismos. Procedimientos y fundamentos de la reserva de riesgos en curso. En seguros de vida, de daños y de accidentes y enfermedades con temporalidad menor o igual a un año, el procedimiento de evaluación de reserva de riesgos en curso no es requerido, ya que se efectúa bajo la metodología de suficiencia para que cada institución tenga registrada, y establecer el valor porcentual o absoluto con que se determinará la provisión de gastos de administración que formarán parte de la reserva de riesgos en curso. Para seguros de vida con temporalidad superior a un año, se deberá indicar la fórmula de cálculo de la reserva matemática, estableciendo en su caso el valor del costo de adquisición de primer año, que se utilizará para calcular la pérdida de primer año que se aplicará al cálculo de la reserva matemática mínima de cada póliza. En seguros de vida con temporalidad superior a un año, se deberá indicar también el valor de los gastos de administración que se utilizará para el cálculo de la provisión de gastos de administración que formará parte de la reserva de riesgos en curso de cada póliza. Para seguros de daños y de accidentes y enfermedades con temporalidad superior a un año, se deberá indicar el procedimiento con que se calculará la reserva de riesgos en curso. Dicha reserva debe calcularse en función de la anualidad correspondiente al año de vigencia de la póliza, las anualidades correspondientes a años futuros y los rendimientos calculados con la tasa de interés técnico con que se haya calculado la prima. Adicionar la provisión para gastos de administración que corresponda y el ajuste por suficiencia que resulte de la evaluación realizada con el método registrado por la institución. Se deberá indicar el procedimiento de cálculo de la prima diferida, que se utilizará para el cálculo de la reserva matemática mínima de los seguros de vida de largo plazo, y otras reservas, salvo en el caso de los aspectos de reserva de riesgos en curso y reserva de dividendos que se señalen en las presentes disposiciones, los métodos correspondientes a la reserva de siniestros ocurridos no reportados, siniestros pendientes de evaluación, suficiencia de la reserva de riesgos en curso y reserva de riesgos catastróficos deben registrar conforme la normativa aplicable para cada una de las citadas reservas, por lo que las metodologías no deben incluirse en el contenido de la nota técnica de un producto de seguro. Dividendos. Se deberá indicar fórmula y parámetros para el cálculo de dividendos y la reserva de dividendos que forma parte de la reserva de obligaciones pendientes de cumplir. También se deberá indicar en valores garantizados, indicar la fórmula y parámetros para el cálculo.
Otros aspectos técnicos relevantes. Aspectos relativos al reglamento del seguro de grupo. Definición de procedimiento de cálculo de rendimientos para los seguros en que se ofrezca otorgar rendimientos ligados a la reserva. También para el seguro de salud y gastos médicos mayores, en los cuales existan coberturas sin que haya una suma asegurada que limite el monto de la responsabilidad de la aseguradora. Se deberá incluir la estimación de la pérdida máxima probable por cada riesgo asegurado. La pérdida máxima probable deberá ser un valor tal que para cada póliza o riesgo asegurado, la probabilidad de que se presente una reclamación que exceda dicho valor se considere poco significativa. También, en el contenido de una nota técnica deberán aparecer asentados expresamente todos los procedimientos y parámetros utilizados, referencias sobre las fuentes de información utilizadas, referencias bibliográficas. Es factible anexar a la nota técnica imágenes del fragmento del documento o libro al cual hace referencia. Con esto doy por concluida esta información, esperando que sea de gran utilidad y debemos de tener presente el registro de los productos y cómo realizar el procedimiento para ofrecer un buen producto al mercado. Recuerden visitar la página de la Comisión Nacional de Productos y Fianzas, en donde encontraremos la información más detallada de cualquier aspecto del ramo asegurador. Con esto me despido. Muchísimas gracias.